Molibdeno es un elemento metálico muy poco conocido por la sociedad debido a que las aleaciones base hierro y aluminio son las notorias en la vida diaria. Sin embargo, molibdeno es indispensable en aceros resistentes a la corrosión y aspectos de salud humana. México es el quinto productor mundial de molibdeno. Las menas de extracción se encuentran principalmente en Sonora. En este marco, la extracción de molibdeno es mostrada en esta cápsula. Información creada por el Dr. Jesús Barraza y la maestra Itzel Guizar. Asesorías privadas, contactarse al correo señalado. Suscríbete para tener información del campo metalúrgico, educación para mejorar México y el mundo. El porcentaje de producción de molibdeno por país durante el 2020 es mostrado según datos del Servicio Sismológico de los Estados Unidos de América. China, la siguiente nación más poderosa del mundo, es el mayor productor de molibdeno. Chile el segundo productor. El tercer país en importancia son los Estados Unidos de América, cuarto Perú y quinto México. Sin embargo, la enseñanza del método de obtención de molibdeno no es contemplado en las instituciones mexicanas de metalurgia. Por eso la importancia de este video. Las reservas probadas de molibdeno por país se muestran en la gráfica. Destaca la cantidad de molibdeno encontrado en China y por otro lado Perú. Estados Unidos de América con el tercer reservorio. Turquía y Rusia figuran como altos depósitos de molibdeno. Sin embargo, su producción es baja como se mostró en la diapositiva pasada. México y Chile tienen reservorios con cantidades bajas a medianas en comparación con China y Perú, pero su producción es alta porque la obtención de molibdeno es asociada con la del cobre, con industrias bien establecidas en ambos países. La principal fuente de molibdeno es la molibdenita, que es un sulfuro de molibdeno. La molibdenita se encuentra principalmente asociada al cobre en depósitos pórfidos de cobre en un 95%, el resto se ha encontrado en pórfidos de molibdeno. La metalurgia extractiva del molibdeno se presenta en un diagrama de flujo general. Los pasos de obtención fueron creados con base en las aplicaciones del metal. Esta etapa contempla todos los procesos de extracción en la mina, la reducción de tamaño de partícula, una flotación colectiva selectiva para pórfidos de cobre y flotación y lixiviación si se trata de un pórfido de molibdeno. La práctica común es la flotación colectiva selectiva, porque la mayor producción de molibdeno es asociada a la obtención de cobre en 95%. La flotación es un proceso para concentrar sulfuros de diferentes metales en el proceso de obtención de molibdeno. El método consiste en la adhesión de minerales a burbujas de aire que salen de la pulpa, minerales con cierta proporción de agua, mientras otros compuestos permanecen en ella. Una celda de flotación de laboratorio es mostrada en la foto. En el video, las rocas trituradas molidas de la mina con una serie de tamaños característicos han sido alimentadas en la cuba, además de reactivos químicos, los cuales hacen que minerales se adhieran a la burbuja de aire. Otros reactivos crean la espuma en la parte superior de la cuba. La espuma con los minerales deseados recibe el nombre de concentrado. La parte de minerales que no flotan con las burbujas se le llama cola. El concentrado en la espuma es retirado por la persona y recolectado en otro recipiente. Un diagrama general de un circuito completo de flotación se presenta del lado derecho. Diferentes arreglos de celdas de flotación son distribuidos para entregar 40% en peso de molibdeno en los concentrados. La alimentación tiene sulfuros de 25 a 30% en peso de cobre y de 0.5 a 1% en peso de molibdeno. Las colas de este proceso son los concentrados de cobre con el mismo porcentaje o muy poca diferencia con respecto a la alimentación. Un vistazo a fondo de los tipos de celdas y circuitos de flotación se deja en una referencia en la descripción del video. La molibdenita es hidrofílica, tiene afinidad a la molécula de agua, mientras que los sulfuros de cobre y otros elementos metálicos son hidrofóbicos, no tienen afinidad al agua, lo cual se aprovecha en la flotación, haciendo más fácil la separación de la molibdenita. Los reactivos químicos para hacer la flotación del molibdeno son ácido sulfúrico para tener un pH menor a 7, es decir, ácido. El objetivo es degradar los colectores de la flotación colectiva de sulfuros involucrados en la concentración de cobre y estos se queden en las colas. Diésel y queroseno son colectores de la molibdenita, o sea que son reactivos que modifican su superficie y aumentan su capacidad de adherirse a las burbujas de aire. Hidrógeno sulfuro de sodio, lomín, RK511 y cianuro de sodio son depresores de sulfuro de cobre y sulfuro de hierro, es decir, modifican la superficie de estos compuestos para que se queden en el fondo de la celda de flotación y sean colas del proceso. Información más detallada de los reactivos usados en la flotación de molibdeno se presentan en un video de YouTube dejado en la descripción del video. En adición se deja un archivo en texto mucho más detallado al respecto de este tema. Sulfuro de molibdeno es reconcentrado en celdas de flotación de limpieza para ser vendido como lubricante. Concentrado de molibdeno es llevado a tostación o lixiviación normal. La tostación se realiza en un horno de hogares múltiples como el mostrado.
La transformación química buscada es partir de sulfuro de molibdeno y producir trióxido de molibdeno como se muestra. El diagrama de Kellogg de molibdeno a una temperatura de 550 grados es presentado. Las condiciones industriales de presión de oxígeno y dióxido de azufre fueron buscadas en la literatura especializada, pero no se encontró un dato concreto. El punto señalado es supuesto en condiciones de presión de oxígeno en aire y la misma cantidad de dióxido de azufre. El producto obtenido debería ser trióxido de molibdeno. El diagrama de Kellogg de renio a una temperatura de 550 grados es presentado. Renio es un subproducto de la producción de molibdeno. La formación de trióxido de renio está predicha por los cálculos termodinámicos. Sin embargo, la volatilización de renio se da con el compuesto heptaóxido de renio a temperaturas arriba de 400 grados centígrados. La temperatura de tostación es de 600 grados. El renio es recuperado en soluciones acuosas. El concentrado de molibdenita se puede llevar a una lixiviación oxidante como es mostrado. El molibdeno tiene una compleja química en solución por la formación de distintos oxianiones de molibdeno dependiendo del pH, el tiempo de reacción y en el caso de las imágenes reductor adicionado. La caracterización de compuestos complejos de molibdeno con agua se puede ver en la revisión científica dejada en la descripción del video. Una aproximación accesible de la química en solución de molibdeno es dada en el diagrama de Prouvé. El estado de oxidación de molibdeno 6+, el más reducido. Del lado izquierdo un diagrama obtenido en la bibliografía es mostrado. La molibdenita puede ser disuelta agregando un agente oxidante, a un pH ácido o básico. Los posibles compuestos en solución son ácido molíbdico, hidrógeno molibdato y molibdato. Los óxidos de molibdeno 4 y 6 aparecen en el diagrama consultado, pero cálculos hechos en el software HSC 6.0, estos compuestos no aparecen. El diagrama de Prouvé de molibdeno azufre-agua se construye acoplando el sistema molibdeno-agua y azufre-agua. La molibdenita puede disolverse en pHs ácidos y básicos en los compuestos señalados con los óvalos azules. Los procesos de lixiviación de molibdenita son 3. Lixiviación en presencia de agentes oxidantes, es decir, otros compuestos que hacen posible la oxidación del molibdeno. Lixiviación hecha en alta presión de oxígeno y lixiviación por bacterias. Esta última muy poco utilizada por la industria actualmente. El molibdeno debe estar como un compuesto complejo o como trióxido de molibdeno insoluble. El agente oxidante perderá oxígeno y deberá generar un residuo inocuo. El azufre debe quedar en solución como ion sulfato. Los agentes oxidantes en la práctica son aire, oxígeno, ácido nítrico, hipoclorito de sodio, clorato de sodio, permanganato de potasio, entre otros. Las opciones más efectivas son ácido nítrico y ácido nítrico con nitrato de potasio con base en la referencia citada. Las reacciones con ácido nítrico propuestas para diferentes concentraciones y con sobrepresión de oxígeno son presentadas. Las reacciones cumplen con los requisitos descritos en la diapositiva anterior. Molibdeno queda como un ion en solución. Los sulfuros son transformados en sulfato. La lixiviación a presión, ácida o básica, es hecha en autoclaves de laboratorio como el mostrado. El recipiente debe ser adecuado para soportar presiones de hasta 50 atmósferas y control de temperatura de hasta 300 grados centígrados. Condiciones experimentales no sencillas de conseguir. Si en laboratorio el equipo requerido es complicado de establecer, las instalaciones industriales necesitan autoclaves de gran envergadura con altas medidas de seguridad y costo. El equipo mostrado es usado en la lixiviación de oro. Las autoclaves tienen bombas de alimentación, agitadores para mezclar la fase acuosa y gaseosa que disminuyen el tiempo de proceso, líneas de alimentación de oxígeno y agua para controlar la temperatura. Una recopilación de las reacciones generales de procesos de disolución ácido o básico para precipitación de trióxido de molibdeno son expuestas. Las referencias se dejan en la descripción del video. Información creada por el Dr. Jesús Barraza y la maestra Itzel Guizar. Asesorías privadas, contactarse al correo señalado. Suscríbete para tener información del campo metalúrgico, educación para mejorar México y el mundo. Una vez obtenido trióxido de molibdeno grado técnico, se puede producir una aleación liga de ferromolibdeno usada en la creación de aceros de alta resistencia y aceros inoxidables resistentes a la corrosión de cloruros. La producción de ferromolibdeno consume alrededor del 70% de la obtención mundial de molibdeno. Producción de molibdeno hecha a nivel laboratorio es mostrada en el video. Las reacciones químicas involucradas producen una liberación considerable de energía, aumentan mucho la temperatura y son un espectáculo violento a la vista como es observado. Las reacciones para la reducción de óxido de molibdeno a una aleación de hierro molibdeno son mostradas. Esto es llamado aluminotermia cuando el agente oxidante es aluminio. Actualmente, el uso de aluminio se da acompañado con silicio. Reacciones señaladas en la referencia. Ambas reacciones desprenden tanta energía que elevan la temperatura a condiciones donde se obtiene una aleación líquida con una escoria de alúmina y óxido de silicio flotando sobre el ferromolibdeno.
La refinación del trióxido de molibdeno técnico se hace mediante una disolución en hidróxido de amonio. La purificación de óxido de molibdeno grado técnico se hace por su disolución en hidróxido de amonio, como se muestra en la reacción en pH básico. La disolución de metales que forman oxianiones se hace industrialmente por esta vía. Otro ejemplo es el tuxeno. La información de este caso se puede consultar en la tarjeta. Impurezas como cobre y hierro pueden reaccionar con el óxido de amonio y pasar a la disolución en compuestos complejos, como se muestra en las reacciones químicas. Las impurezas no deseadas en solución se pueden precipitar usando sulfuro de sodio, como se ve en las tres primeras reacciones. Los sulfuros de estos metales no son solubles en las condiciones de disolución. El molibdeno también se puede disolver, como se muestra en la reacción, pero las reacciones preferenciales son la precipitación de las impurezas. Más detalle del proceso se tiene en la referencia dejada en la descripción. Filtrando las impurezas, se pasa a la cristalización del molibdato de amonio. Hay varias técnicas a realizar, como se describe en la referencia. La foto muestra la opción de dejar enfriar la solución saturada a presión atmosférica. Los cristales de amonio aparecen como se ve en la foto. El resultado es un molibdato de amonio, que es un polvo blanco. El molibdato de amonio es calentado a temperaturas mayores de 340 grados para óxido de molibdeno con alto grado de pureza. Los resultados experimentales muestran una gráfica de temperatura contra pérdida de masa del lado izquierdo y absorción de energía del lado derecho. Resultados de una termogravimetría y análisis de diferencial térmico. La flecha indica un proceso endotérmico, es decir, que necesita energía para ocurrir. La reacción química asociada al proceso endotérmico es señalada abajo. El molibdato de amonio pierde moléculas de agua y amonio, además de oxígeno, entre 100 y 140 grados centígrados. La segunda etapa ocurre entre 175 a 235 grados centígrados. Se continúa con la pérdida de moléculas de oxígeno y amonio. Tercera etapa ocurre entre 275 a 298 grados centígrados. El compuesto de molibdeno sigue perdiendo oxígeno y amonio. Cuarta etapa pasa entre 320 y 340 grados centígrados. La obtención del trióxido de molibdeno se tiene a los 340 grados centígrados y se consigue un producto con alta pureza. El óxido de molibdeno grado técnico se puede purificar también mediante sublimación. Los resultados de análisis diferencial térmico señalan la volatilización del óxido de molibdeno a 790 grados centígrados. Las impurezas se quedan como sólidos y el óxido de molibdeno se recupera con mejor pureza enfriándolo. Otra referencia señala la formación de gas a partir del sólido a una temperatura entre 700 y 720 grados centígrados a una presión de 1.3 por 10 a la menos 3 atmósferas. Un trióxido de molibdeno con alto grado de pureza puede ser transformado a molibdeno metálico por medio de reducción con hidrógeno. La reducción de óxido de molibdeno se hace por medio de una atmósfera hidrógeno-agua. Así se produce el molibdeno metálico. La referencia tiene más detalles de los pasos en la reducción. Después de la reducción se tiene molibdeno metálico. El molibdeno metálico es un metal blanco, similar al platino. Su punto de fusión es 2610, por lo que es el sexto metal más refractario. El molibdeno es tenaz y dúctil y de dureza moderada, no raya el vidrio. Sin embargo, en sus aleaciones, proporciona dureza y tenacidad, aumenta la resistencia a la tracción, la resistencia a la termofluencia y mejora la distribución de dureza. Con eso terminamos esta cápsula de obtención de molibdeno. Información creada por el Dr. Jesús Barraza y la maestra Itzel Guizar. Asesorías privadas, contactarse al correo señalado. Suscríbete para tener información del campo metalúrgico. Educación para mejorar México y el mundo.